Determinarán responsabilidades. Asamblea Nacional Constituyente investigará a candidatos opositores tras meses de protesta. Tomarán medidas. Asamblea Nacional denunció que Comisión de la Verdad pretende violar la inmunidad parlamentaria de los diputados. Apoyo electoral. Jorge Rodríguez aseguró que Gran Polo Patriótico respetará plenamente las decisiones del CNE. Estratégico. Henry Ramos Ayub aseguró que la oposición hace lo correcto al inscribirse en las elecciones regionales. Migración. Director del SAIME, Juan Carlos Dugarte, anunció implementación de mecanismo electrónico para pasaporte de extranjeros. Participación. Dirigente Claudio Fermín aseguró que elecciones regionales servirían para unificar a quienes quieren un cambio en Venezuela. Reconocimiento internacional. Latinoamericano de oro para Noticiero Venevisión y sus periodistas Sol Vargas, Zulimar Dudamel y Rafael Aníbal Camacho. Espiral de corrupción. Gestión presidencial de Alan García implicada en los sobornos de Odebrecht. Por todo el centro, Luis Balbuena ya suma 13 cuadrangulares en la temporada 2017. Tragedia en el set. Doble de riesgo falleció durante grabación de la esperada película Deadpool 2. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Néstor Brito Landa y Marieta Puche estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas hasta el momento y de inmediato comenzamos. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, solicitó al Consejo Nacional Electoral la lista de los candidatos de la oposición que se postularon a los comicios regionales para que sean investigados. La máxima autoridad del órgano constituyente lideró este miércoles la instalación de las sesiones de trabajo de la Comisión de la Verdad, donde se anunció que determinarán responsabilidades en los hechos violentos ocurridos durante los últimos meses. Hemos decidido enviar una solicitud al Consejo Nacional Electoral para que remita a la Comisión de la Verdad el listado completo de postulados y postuladas a cargos de gobernador y gobernadora, a fin de determinar si alguno de los postulados está en curso en algún hecho de violencia que haya afectado la paz y la tranquilidad pública. Tenemos que prevenir que la sociedad venezolana sufra las consecuencias de personas que ocupan cargos y utilicen los cargos con fines desestabilizadores. Rodríguez destacó la necesidad de dar con los culpables de los crímenes de odio que a su juicio llenaron de zozobra al territorio nacional durante más de 100 días de protestas. Hemos visto materiales, hemos visto tweets, hemos visto mensajes por las redes sociales, hemos visto fotografías de líderes de la oposición venezolana responsables de la convocatoria y organización de los eventos violentos en Venezuela. Por citar solamente uno de ellos, Venezuela estuvo durante más de 3 meses acostumbrado al tipo de imágenes donde un diputado de la República se dedicó a propiciar y a promover los hechos violentos con fines políticos en Venezuela. Delcy Rodríguez informó que llamarán a comparecer a los responsables de las convocatorias de las protestas antigubernamentales. Y la directiva del Parlamento rechazó que la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente plantee abrir investigaciones en contra de varios de sus diputados. Oliver Rodríguez se nos amplía esta información. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que tomarán medidas para proteger a los perseguidos para evitar que sean injustamente procesados. Todos los diputados tienen una prerrogativa que es la inmunidad parlamentaria y que esa inmunidad parlamentaria solamente puede ser levantada por su propio cuerpo, que es quien reconoce quiénes son miembros de la Asamblea Nacional, es decir, la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Para el parlamentario, en nuestro país no se respeta la institucionalidad, razón que ocupa a los asambleístas acudir a instancias internacionales y denunciar. Nosotros vamos a hacer la solicitud que ya está en este momento en proceso
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la integridad y la legalidad y los derechos humanos de todos los parlamentarios. Este caso de la violación de la institucionalidad, de la constitucionalidad y de los derechos humanos también será llevado a lo que en este momento representa el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también a la Unión Interparlamentaria Mundial. El diputado indicó que este viernes convocarán a la comisión delegada de la Asamblea Nacional para profundizar sobre este y otros casos. Borges también destacó que están activando a todos los parlamentos de la región para que impulsen un rechazo inmediato a lo que considera una serie de acciones en contra del poder legislativo y de la voluntad de 14 millones de venezolanos. En la sede de Primero Justicia, en Los Palos Grandes, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. Una comitiva de la Asamblea Nacional Constituyente denunció al diputado a la Asamblea Nacional Germán Ferrer, también esposo de Luis Ortega Díaz, y a varios fiscales de encabezar supuestamente una red de extorsión que funcionaba desde la sede de la Fiscalía General de la República. El constituyente Diosdado Cabello pidió allanar la inmunidad de Germán Ferrer e investigar a varios fiscales. Indicó que la red de extorsión operaba con pasaportes falsos. Estamos aquí denunciando formalmente al señor Germán Darío Ferrer, diputado de la Asamblea Nacional, al señor José Rafael Parra Saluso, abogado, a la señora Yoconda González, al señor exdirectora general del despacho de la fiscal, Yoconda González, al señor Pedro Lupera, fiscal quinto de la Fiscalía 55 Nacional, con competencia plena, al señor Luis Sánchez, fiscal auxiliar de la Fiscalía 55. Esta es una cuenta que está abierta el día 6 de abril del año 2016, abierta por el señor Pedro Lupera y el señor Germán Ferrer, $1 millón. Aquí está el código del banco VS en Bahamas. Dijo que detrás de esta situación hay organizaciones internacionales de lavado de dinero. Nosotros hemos entregado hoy ante el Ministerio Público los originales, óigase bien, y le hemos pedido al señor fiscal Tarek William Saab que se le dé protección a estos documentos en un lugar extremadamente seguro, porque son los originales. Todo esto que nos llega a nosotros tiene que ver con las investigaciones que se estaban haciendo en PDVSA. Una investigación en PDVSA se descubre que hay, seguro debe ser así, que hay hechos ilícitos en PDVSA y detrás de esos hechos ilícitos viene la extorsión. Agarraron la lista de empresas de PDVSA, los empresarios están denunciando, agarran la lista de empresas de PDVSA y comienzan a llamarlos y a exigirle dinero para no ser metidos en investigación. Estas personas hicieron depósitos, hicieron entrega de dinero y ya están hablando. Cabello cree que pudiera aumentar el número de fiscales supuestamente involucrados en el caso. Indicó que seguirán recogiendo denuncias para llevarlas al Ministerio Público. El diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, Henry Ramos Ayub, calificó de positivo que la mayoría de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática inscribieran candidatos para las elecciones de gobernadores. El también secretario general nacional de Acción Democrática cree que el pueblo participará masivamente en los comicios regionales. Nosotros decimos, por ejemplo, no participamos con ese Consejo Nacional Electoral. ¿Qué te va a decir el gobierno para que tú no participes? No te lo cambio. Entonces, no voy a elecciones, le entrego 23 gobernaciones, le entrego 335 alcaldías y la presidencia de la República. Porque si tú eres consecuente con la línea de no participar, no es que dices, no participo ahora, pero en las de alcalde sí. O no participo ni en las de gobernadores ni en las de alcalde, pero en las presidenciales sí. O participas en todas o no participas en ninguna. Yo creo absolutamente convencido de que nosotros podemos derrotar a este gobierno electoralmente. Por eso es que el gobierno no quiere elecciones y por eso es que cuando las planifica pone tal cantidad de dificultades para ver si las gana. A juicio de Ramos Ayub, la propuesta de aumentar la penalidad a 50 años por delitos atroces es una medida para atemorizar a la oposición. El aumento de la penalidad para delitos atroces no se discutiría. El problema es que ¿quién califica ese delito? Por ejemplo, ¿es traición a la patria que yo vaya a la Organización de Estados Americanos o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a las Naciones Unidas a denunciar el caso venezolano donde no hay sistema democrático, donde hay quebrantamiento de la separación de poderes, etcétera? ¿Eso es traición a la patria? Bueno, ellos lo que quieren es atemorizar y aterrorizar e inhibir a quienes hemos ido a foros internacionales a denunciar la situación venezolana.
El parlamentario sostuvo que los detenidos durante protestas nunca debieron ser juzgados por tribunales militares. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más. El dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que con la inscripción de los 23 candidatos a las regionales se logró la alianza perfecta. Rodríguez acudió a la sede principal del Poder Electoral e instó a la oposición a comprometerse ante esa instancia a reconocer los resultados de las elecciones de gobernadores. Partidos que postularon debidamente a sus candidatas y a sus candidatos para la elección regional para que se comprometan a aceptar los resultados electorales de la elección de octubre de 2017. Rodríguez aclaró que el oficialismo confía plenamente en las decisiones del Consejo Nacional Electoral. También queremos ratificar nuestra confianza en el sistema electoral venezolano. El sistema más probado del mundo entero, el sistema más auditado del mundo entero, el sistema más transparente que haya existido no solamente en Venezuela, sino en cualquier otro país de este planeta. Jorge Rodríguez también anunció que para estos comicios activarán el mecanismo de 4x4 como instrumento de movilización. El presidente del IFEDEC, Eduardo Fernández, exhortó a los factores políticos a lograr un entendimiento que permita la conformación de un gobierno de unidad nacional que dé soluciones a los problemas del país. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El dirigente político asegura que lo que llama esquema de confrontación existente en el país no permitirá a este ni a otro gobierno nacional afrontar y superar la crisis. La confrontación condena al país a la ingobernabilidad, a la violencia, a la anarquía y al hambre. Con la confrontación pierde el gobierno, pierde la oposición y lo que es más grave, perdemos los 30 millones de venezolanos. El único escenario posible en el que podemos ganar todos es el de un gran entendimiento que permita la conformación de un gobierno de unidad nacional que tenga el apoyo indispensable para tomar de inmediato las medidas que permitan resolver la crisis. Sostiene que un ejecutivo de unidad debe tener como prioridades resolver la situación económica, ocuparse de los más pobres y recuperar la institucionalidad democrática. Señaló como condición el establecimiento de un diálogo serio. En Venezuela, en los últimos 18 años, no se ha dialogado. Lo que se ha hecho es montar unos shows mediáticos. Si otros pueblos lo han hecho, es que los venezolanos somos más brutos. Es que los venezolanos somos menos patriotas. Yo estoy seguro que nosotros, los venezolanos, podemos superar esta dificultad. La vamos a superar. Eduardo Fernández considera que la mediación internacional es clave para lograr el entendimiento nacional. Dijo que podría conformarse con 2 países amigos del gobierno nacional, otros 2 afines a la oposición y un quinto que podría ser el Vaticano. En el IFEDEC, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El fiscal general Tarek William Saab anunció la designación de 2 fiscales para investigar la supuesta apertura de varias cuentas bancarias en el Banco UBS de las Islas Bahamas por parte del diputado de la Asamblea Nacional, Germán Ferrer. Indicó que según las pruebas que tiene, la suma acumulada por todos los investigados supera los $6 millones solo en la entidad bancaria. Indicó que tanto Ferrer como los otros señalados habrían incurrido en varios delitos. Corrupción propia, que está previsto en la Ley contra la Corrupción. En segundo lugar, delitos de extorsión, que está también previsto en la Ley contra la Extorsión y Secuestro. Tercero, se presume, el delito de asociación para delinquir, previsto en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Y un cuarto delito, legitimación de capitales, que está previsto en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El monto global de la apertura de cuentas en millones de dólares de estas personas sobrepasa los $6 millones. Solamente en este banco que ustedes ya conocen y se identifica como UBS en las Bahamas, ¿ok? Igualmente, vamos a diligenciar la apertura en los fondos de inversiones con códigos cifrados
porque da la casualidad que las aperturas de cuentas que hace el diputado Germán Ferrer aparecen con códigos cifrados. Solicitará a la Asamblea Nacional Constituyente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado y al TCJ su detención. También solicitará orden de captura para los fiscales señalados. El delito fue en flagrancia. El ciudadano debe estar privado de libertad en custodia en su residencia. Pero igualmente, nosotros por escrito vamos a solicitarle al presidente del TCJ, Michael Moreno, que libre la orden de captura para que este ciudadano diputado Germán Ferrer esté privado de libertad mientras se inicia, ¿verdad? Y esta es una segunda diligencia, el proceso de allanamiento a su inmunidad parlamentaria. Indicó que tiene un banco de datos de varias empresas que están trabajando en la faja petrolífera del Orinoco que se presumen fueron extorsionadas por este grupo de personas cuyo líder se presume ser el diputado Germán Ferrer. Dijo que esas personas serán citadas. La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, desestimó el posible aumento de la pena de delitos a 50 años. A su juicio, esta acción no resuelve los problemas de seguridad en el país. La parlamentaria señaló que el problema de seguridad se pudiera resolver enjuiciando a los delincuentes de manera oportuna ante las instancias competentes. Se refirió a los casos de civiles en tribunales militares y a la situación del magistrado Ángel Serpa, quien tiene 22 días en huelga de hambre. Agregó que se dirigirán a instancias internacionales, pues no han tenido respuestas en el país para lograr la libertad del magistrado. El vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, rechazó lo que considera una agresión hacia Venezuela del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Dijo que el presidente Donald Trump quiere desestabilizar la región y que el vicepresidente Pence continúa su gira en América Latina pretendiendo formar una coalición para agredir a Venezuela. Más temprano, Tarek El Aissami expresó que la exfiscal Luisa Ortega Díaz convirtió el Ministerio Público en una industria criminal. A través de su cuenta en Twitter, el vicepresidente de la República calificó de vergonzosa la presunta red de extorsión bajo complicidad de la exfiscal Luisa Ortega Díaz que vinculan al diputado a la Asamblea Nacional Germán Ferrer, esposo de Ortega Díaz, y a otros fiscales. Enfatizó que las pruebas fueron presentadas por el constituyente Diosdado Cabello ante el Ministerio Público. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aseguró que su país hará todo lo posible en apoyar a los venezolanos a encontrar un camino pacífico para restablecer la democracia. Sin embargo, resaltó que su nación no apoyará golpes de Estado o intervenciones militares. Así lo expresó en rueda de prensa con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a propósito de su visita oficial a Chile. Yo quiero ser muy clara, Chile hará todo lo posible por apoyar a los venezolanos a encontrar el camino pacífico para restablecer su democracia. Pero Chile no apoyará ni golpes de Estado ni intervenciones militares. Por su parte, el vicepresidente Pence aseguró que una Venezuela libre y pacífica beneficiaría a toda la región. Los venezolanos están sufriendo, están muriendo. Primero hablé con refugiados durante mi visita en Colombia, refugiados de Venezuela. Escuché cómo familias no hallan comida ni medicinas para sobrevivir. Niños inocentes perecen cada día. Como dijo el presidente Trump, Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba. Expresó que su país está confiado en que trabajando con sus aliados en Latinoamérica se podrá lograr una solución pacífica a la crisis. El candidato a la gobernación de Miranda por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, aseguró que disminuir el índice delictivo será el principal problema que debe enfrentar en esa entidad. Para nosotros el Estado Miranda es un Estado con un potencial inmenso y por eso creemos que debemos concentrarnos en cuatro cosas, en cuatro dimensiones. Una primera dimensión que es el principal problema de los mirandinos, la seguridad. No puede seguir siendo el Estado más inseguro. Tenemos que reconstruir la policía. La policía tenía 5.000 funcionarios, hoy tiene 900. Es la peor policía del país, la peor pagada, la peor equipada. Nosotros aspiramos a reconstruir esa policía y colocar los 10.000 funcionarios que hoy necesita, con los mejores salarios, con el mejor entrenamiento, con el mejor equipamiento. Recuperar la seguridad del Estado Miranda nos va a permitir, y ahí voy a las otras dimensiones, aportar desde el punto de vista económico. Felicitó a la oposición por realizar sus candidaturas a las elecciones regionales y expresó su reconocimiento por confiar nuevamente en el Consejo Nacional Electoral. Ahorita vamos a unas elecciones de gobernadores y yo aplaudo mucho que después de que
La oposición venezolana apostó durante muchos días a la violencia, a la guarimba, a criticar las instituciones, a no reconocer el CNE, el tribunal, haya dicho, no, ya, vamos a cambiar de actitud, vamos a reconocer las instituciones del Estado, el Consejo Nacional Electoral, el tribunal, y vamos a apostar a la democracia y no a la violencia. Eso es algo que yo reconozco como valiente, que los aplaudo, porque cualquier problema que tengamos los venezolanos lo vamos a resolver es en democracia, lo vamos a resolver es en paz. Agregó que los votantes respaldarán al oficialismo en las regionales. A su juicio, los ciudadanos están decepcionados de la oposición. El dirigente político Claudio Fermín aseguró que las elecciones regionales servirían para unificar a todos los que quieren un cambio en Venezuela. Durante una visita al estado Cojedes, Claudio Fermín ratificó la importancia de participar en las elecciones regionales. A su juicio, no ir a los comicios es renunciar a los cambios que tanto reclaman los venezolanos en el interior del país. Fermín recordó que para solventar la situación del país, además de un cambio político, es necesario que se hagan ajustes socioculturales que permitan promover la reconciliación en Venezuela. El Servicio de Administración, Identificación, Migración y Extranjería anunció la implementación del visado electrónico para el pasaporte de extranjeros que sustituirá el sello manual antes utilizado. Diana Martínez nos informa. Juan Carlos Dugarte, director del SAIME, explicó que se han habilitado 40 oficinas en todo el país para la realización obligatoria de este trámite por parte de los ciudadanos extranjeros. Señaló que la lectura mecánica del visado permitirá mayor seguridad de los trámites migratorios y el impedimento de la falsificación en las condiciones de recuento, prórrogas o cambio de condición. El visado manual conservará vigencia hasta 45 días antes de su fecha de vencimiento. Esto es un pasaporte anterior, una visa. Era un sello que se llenaba manualmente y esa era la prórroga o el visado que se le hacía a un extranjero. Ahora no, esto se acabó. Ahora es una visa electrónica que tiene su código de barra, lleva la foto de la persona. Esto tiene elementos de seguridad suficientes para eliminar pues el fraude que se pueda llevar a cabo o que se llevaba adelante muchas veces con el sello que era muy vulnerable. Dugarte recordó los tiempos indicados por el SAIME para la estancia de extranjeros. Las visas de transeúnte tienen una duración de 1 año y las visas de residente tienen una duración de 5 años. Siempre son prorrogables, cada una de estas condiciones son prorrogables y también, como te dije anteriormente, existe el cambio de condición de transeúnte a residente. El residente es el paso previo a la naturalización. Dugarte señaló además que 5.000 ciudadanos extranjeros ya han realizado este proceso. Invitó a quienes aún no han legalizado su estancia en el país a acudir a cualquiera de las 40 sedes del SAIME dispuestas para este visado electrónico. Desde Los Ruices, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, informó que la oposición podría realizar las elecciones primarias para el 3 de septiembre. Capriles expresó que la lucha debe edificarse sobre la base del debate. Informó que es mejor blindar de líderes al país a tener que ceder espacios. Acotó que la Constitución prevé la realización de las elecciones regionales y eso le da la oportunidad a la oposición de medirse con los candidatos del gobierno. A su juicio, los comicios regionales son una oportunidad para continuar en la lucha y así generar un cambio democrático. La Cancillería de la República entregó una nota de protesta al embajador de Alemania en Venezuela, Stefan Andreas Erber, por declaraciones de la canciller alemana Angela Merkel, y aseguró que la Unión Europea no tiene ningún derecho de inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Diana Vázquez nos amplía esta información. Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores, sostuvo que el llamado del portavoz de Alemania a que Venezuela busque una solución pacífica y diplomática a la crisis del país desconoce que en la nación hay instituciones en funcionamiento. Ni Alemania ni ningún país del mundo puede inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela y emitir opiniones de ese tipo. La subordinación a la política exterior de los Estados Unidos por parte de esos países es inadmisible y ojalá haya una reflexión y podamos trabajar en conjunto. Muchos son los temas de la agenda bilateral que nosotros tenemos con Alemania y podemos recuperar de inmediato. Arreaza destacó la necesidad que en los próximos meses
se realice, como lo propuso el presidente Nicolás Maduro, una cumbre de la CELAC para que se aclare la realidad que se registra en Venezuela. Ojalá que las cancillerías, los jefes de gobierno de los países de nuestra América, bueno, logremos organizar esa cumbre y ahí definir y dirimir cualquier diferencia que haya y seguir trabajando en conjunto como debe ser. El canciller de la República, Jorge Arreaza, aseguró que después del 31 de julio, la Asamblea Nacional Constituyente ha neutralizado la violencia política en las calles luego de 120 días de protestas antigubernamentales que a su juicio solamente dejaron víctimas fatales y destrozos, al tiempo que destacó la participación de sectores de oposición para inscribir sus candidaturas en los próximos comicios regionales del mes de octubre. Desde Casa Amarilla, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. La vivienda del exfiscal o de la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y el diputado Germán Ferrer fue allanada por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en horas de la tarde de este miércoles. En las residencias de la Cañada de la Alta Florida en Caracas se efectuó el procedimiento por al menos 15 funcionarios del SEBIN en 7 unidades móviles. Ortega Díaz y Ferrer no se encontraban en la vivienda al momento del ingreso de los funcionarios, quienes permanecieron en el lugar por al menos 2 horas. La exfiscal confirmó la situación a través de su cuenta en Twitter. Este procedimiento ocurre luego de que el diputado constituyente Diosdado Cabello denunciara ante el Ministerio Público al parlamentario Germán Ferrer por pertenecer a una presunta red de extorsión en Venezuela. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que 226 postulaciones fueron aprobadas para las elecciones de gobernadores. Euclides Sotillo con la información. Lucena dijo que en un tiempo récord los candidatos de partidos nacionales, regionales e independientes se postularon luego del decreto de la Asamblea Nacional Constituyente. Aunque no indicó la fecha, sí confirmó la reprogramación de los comicios para el mes de octubre y no para el 10 de diciembre como estaban establecidos inicialmente. 21 organizaciones nacionales que postularon, 55 organizaciones regionales que postularon, para un total de 76 organizaciones que postularon hasta el día de ayer, para un total de 76 en total, y de iniciativa propia tenemos 51. De estas 500 postulaciones que al final nos quedaron, una vez que terminamos de procesar, nos queda que tenemos 226 candidatos y candidatas. La presidenta del CNE precisó cuándo se hará la escogencia de posición en el tarjetón electoral de los partidos nacionales y regionales. Mañana, aquí en este auditorio, se van a realizar la escogencia de posición en boleta para las organizaciones nacionales, en este mismo auditorio. Y el viernes 18, en las oficinas regionales para las organizaciones con fines políticos. Además, detalló que de las 226 postulaciones, 86% son hombres y 14% mujeres. Tibisay Lucena también informó que tras lo ocurrido con Smartmatic, el Poder Electoral utilizará otra empresa de servicios de soporte tecnológico para las regionales. En el CNE, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exhortó este miércoles al gobierno y a la oposición venezolana a retomar el diálogo para resolver la crisis por la que atraviesa el país. En conferencia de prensa, el diplomático insistió una vez más en que la solución a la situación venezolana solo puede ser política. Venezuela necesita una solución política basada en el diálogo y el compromiso entre el gobierno y la oposición. Reconozco los esfuerzos de facilitadores internacionales y de líderes de la región que están ayudando al gobierno venezolano y a la oposición a intentar avanzar en negociaciones políticas. Yo apoyo plenamente esos esfuerzos. He estado en estrecho contacto con todos ellos y urjo al gobierno y a la oposición a retomar las negociaciones, porque creo que la única solución es política basada en esas negociaciones. Guterres además defendió que Venezuela debe mantenerse libre de intervención extranjera y autoritarismo. Y Noticiero Venevisión se alzó con el galardón latinoamericano de Oro Internacional 2017
premiando la excelencia de sus espacios informativos y la gestión de sus periodistas Sol Vargas, Zulimar Dudamel y Rafael Aníbal Camacho. La gala de entrega tuvo lugar en la ciudad de Panamá bajo el lema Los mejores latinos del mundo, en la que Noticiero Venevisión fue destacado como noticiero de televisión de mayor prestigio en Latinoamérica. Nuestra gerente de información Sol Vargas, reconocida con la mención doble diamante como comunicadora social de gran prestigio en Venezuela, seguida de nuestra reportera Zulimar Dudamel, quien lo recibió como comunicadora social de televisión del año en Venezuela, y cerrando el cuadro de galardonados, Rafael Aníbal Camacho como periodista de televisión del año en Venezuela. Funcolatino felicita a Noticiero Venevisión por ser un noticiero veraz y oportuno, galardonado con el Premio Latinoamericano de Oro 2017 en esta primera entrega internacional binacional, entrega número 90. De igual manera felicitamos a su personal, a todo el personal de Noticiero Venevisión por ser un gran talento nacional. Felicitaciones a este gran equipo venezolano, hoy en día el mejor de Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. La Fiscalía de Perú habría identificado el pago de casi 8 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios del segundo gobierno de Alan García. Así lo publicó el diario El Comercio. Según documentos que el Ministerio Público recibió de un banco de Andorra, país donde exfuncionarios tenían cuentas offshore, el ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba habría sido el principal beneficiado por los sobornos de Odebrecht. Esto tras haber aceptado más de 6 millones de dólares de la empresa a cambio de entregarle la licitación para la construcción de 2 tramos de la línea 1 del metro de Lima. Con la documentación, la Fiscalía comprobó las sospechas que manejaba desde enero. A principios de año, el ente había pedido 18 meses de prisión preventiva contra Cuba, quien actualmente está recluido en una cárcel de la capital. Bien, es momento de realizar una pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, recuerden, ya venimos con más información. La paciente Ana Silvia Suárez necesita con carácter de urgencia el medicamento Avastin de 10 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0416-607-2211. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venevisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. Conatel invitó a los prestadores de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones a cumplir con los requisitos básicos para operar dentro del marco legal. En un comunicado, el organismo exhortó a las empresas de dicho sector a garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación. Conatel informó que recibirán sus solicitudes a partir de la presente fecha para que regularicen su situación. El gremio de transportistas de la ciudad de Caracas anunció que la nueva tarifa acordada con el gobierno nacional será de 280 bolívares. Así lo informó Pedro Jiménez, presidente del bloque suroeste de la ciudad capital. Santiago Gutiérrez nos trae esta información. Los transportistas consideran que se trata de un ajuste razonable si se toma en consideración los niveles de inflación en el país. En las conversaciones con el ministro concedió la razón a nosotros y habló de 280, lo cual nosotros estamos aceptando. Estamos esperando que la promulgación de esa resolución sea el día de hoy para ya nosotros trasladarla a nuestras unidades de transporte y que el usuario pueda ver que no es una imposición nuestra, nunca ha sido una imposición, más bien es una necesidad. Pedro Jiménez dijo que aún no han concretado las tarifas del pasaje estudiantil, así como la entrega de insumos y repuestos para las unidades. Los conductores señalaron también que no descartan la posibilidad de hacer otra revisión de las tarifas antes de que culmine este año 2017. En la avenida Andrés Bello, Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Sudeban pidió a las instituciones bancarias actualizar los montos de transferencias y puntos de pago para disminuir el uso del efectivo. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario pidió a los equipos técnicos presentar una propuesta para su aprobación a fin de hacer actualizaciones en los métodos de pagos electrónicos. Sudeban exhortó a las instituciones bancarias y operadores de pago a hacer chequeos de los comercios y establecimientos a los que prestan servicios con el punto de venta para mitigar la práctica ilícita de avances de efectivo, cuyas comisiones oscilan entre 10% y 35%.
En Táchira, el sindicato de transporte se declaró en paro forzoso por el desabastecimiento de gasolina y escasez de repuestos. Aunque el pasaje suburbano aumenta a 800 bolívares, el sector sostiene que no es suficiente para operar. Marine Glot con la información. Según el sindicato, solo el 30% de las unidades de transporte en Táchira están operativas. El sector pide a la alcaldía de San Cristóbal apruebe el aumento del pasaje urbano a 500 bolívares. El sueldo mínimo debe estar por lo menos en 2 millones y pico de bolívares, si no es más, pasando por ahí. Ahora, un pasaje de un transporte público, el mínimo en cualquier ruta urbana, hablando de una ruta urbana, es para que esté aunque sea en 1.000 bolívares. Por su parte, el Consejo Municipal de San Cristóbal exige al ayuntamiento sanciones para los transportistas que cobren aumentos no publicados en Gaceta. Desde unidades tributarias que están entre 60, 100, 500 y 1000 unidades tributarias, y para el funcionario, por no hacer cumplir la ordenanza, también hubo una modificación hace poco de comparecencia, donde la cantidad de sanciones son aproximadamente entre 1000 y 3000 unidades tributarias. Entre tanto, ante la situación, el sindicato de transporte descartó un paro general o el resguardo extendido de unidades en el estado. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. PDVSA tomará acciones legales para proteger sus activos frente a las pretensiones de la empresa canadiense Crystalex, ya que consideran que podría afectar el patrimonio de la nación. A través de una nota de prensa, la estatal petrolera calificó de improcedente las pretensiones de Crystalex, que habrían solicitado permiso a la Corte Federal de Delaware en Estados Unidos para embargar activos en PDV Holding, compañía matriz de Citgo, en suelo estadounidense. PDVSA ratificó como único accionista al pueblo venezolano y recordó que la Corte de Delaware ya falló a favor de Venezuela el pasado 1 de mayo, cuando la misma compañía intentó cobrar dividendos provenientes de Citgo. En aquella oportunidad se determinó que la estatal petrolera goza de inmunidad de jurisdicción. Al menos 130 comercios han sido sancionados en el estado Cojedes en el marco del plan de fiscalización por incurrir en delitos de especulación y acaparamiento. Gregory Brusual tiene el reporte. El secretario general de Gobierno Alberto Fermín Ulises informó que al menos 130 establecimientos comerciales han sido inspeccionados en el marco de este plan que se mantendrá hasta el mes de diciembre para controlar la distribución de alimentos, productos de higiene personal y repuestos para vehículos. Ya hemos atendido aproximadamente 120, 130 denuncias, de las cuales 30 denuncias han sido efectivas. Hemos dado respuesta inmediata con las ventas controladas. En algunos casos hemos incautado algunos rubros necesarios del P18 y lo hemos dispuesto y colocado a orden de Alimentos Cojedes para su correcta distribución. Fermín anunció también la entrada en vigencia del decreto regional número 885 que prohíbe el expendio de productos de primera necesidad a través del comercio informal. En su artículo 2 establece que se prohíbe en todo el territorio del Estado Bolivariano de Cojedes el expendio por comerciantes de la economía informal, mal llamado bachaquero, mal llamado buhonero, y por los diferentes medios electrónicos, redes sociales, la venta de alimentos, productos declarados de primera necesidad, sometidos al control de precios. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Primero Justicia y Acción Democrática declinaron sus candidaturas a la gobernación del estado Carabobo por apoyar al alcalde de Naguanagua y coordinador de Voluntad Popular en la entidad, Alejandro Feo La Cruz. Randolfo Blanco nos amplía la información. El mandatario municipal agradeció el respaldo de las distintas organizaciones que buscan con esta decisión consolidar la unidad en el estado con un candidato único. El nombre de Alejandro Feo La Cruz está perfectamente limpio, habilitado e inscrito ante el CNE para dar esta batalla electoral, para recuperar el poder del voto como esa arma que tiene la fuerza para derrumbar las injusticias y para derribar los muros que encarcelan a quienes piensan diferente. Las declaraciones las dio en el marco de la inauguración de la Feria Escolar de Naguanagua, en donde se espera atender a miles de familias con cientos de productos a precios solidarios. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. En el estado Sucre se celebró el 4º Festival Regional de Danza Tradicional Penitenciario 2017. Joan Natalie Ceballos con los detalles. En el festival participaron 47 mujeres y 21 hombres privados de libertad. Están participando 47 privadas de libertad y 21 privados de libertad.
de los establecimientos penitenciarios de la región central, capital y oriental. Con estas actividades se busca transformar a los privados de libertad a través del arte. Y del talento que ellos tienen, que los descubrimos a través de unos censos que realizamos y unos talleres de formación, y podemos entonces detectar por medio de estas actividades, bueno, esas inquietudes que ellos tienen, pues. A pesar de que cometieron una falta, a pesar de que están pagando una sanción con el Estado, bueno, estamos dándole la oportunidad de que ellos puedan expresarse. Destacó que próximamente se celebrará el Encuentro Nacional de Danza. También señaló que los privados de libertad además participan en el Festival La Voz y Teatro Penitenciario. Desde el Estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. 37 muertos dejó un motín en el estado Amazonas, en el penal de Puerto Ayacucho. En horas de la noche del martes, los reos decidieron rendirse ante presión de fuerzas de seguridad del estado y dispusieron del armamento de guerra que poseían, según información confirmada a través de Twitter por el gobernador del estado, Liborio Guarulla. El SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana y el CICPC lograron controlar la situación, aunque familiares de los presos decidieron protestar en la morgue del Hospital Central Dr. José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, el cual estuvo colapsado para reclamar los cadáveres de los reos. Algunos funcionarios también resultaron heridos y fueron trasladados al hospital militar. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió que los dirigentes opositores que han llamado a la violencia no pueden postularse para las elecciones regionales. Yo insisto en la idea, todo aquel que haya llamado a la violencia, a trancar calles, a salir del régimen que haya ocasionado violencia en la calle, tranca, no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular. Es una propuesta. O respetas la Constitución o no la respetas, pero no la puedes medio respetar, solo cuando te interesa. Y si no la respetas, nosotros estamos obligados a hacer que la respeten. Cabello advirtió que quienes intenten agredir a la patria serán tratados como enemigos del pueblo. A nosotros nos atacan porque es un pueblo digno, porque hay dignidad, porque nos sentimos libres. Y estamos decididos a seguir siendo libres. Eso no lo va a cambiar nada ni nadie. Con nuestros errores, con los problemas que haya que atender, pero vamos a seguir siendo libres, sobre todas las cosas. Que nunca alguien intente invadir esta tierra, porque los vendepatria y traidores a la patria serán tratados de inmediato como enemigos del pueblo. El constituyente aseguró que defenderán al pueblo de cualquier injerencia extranjera y pidió respeto a la soberanía de Venezuela. En el estado Zulia, las autoridades del Parque Zoológico Metropolitano desmintieron que los recientes robos de animales se hayan cometido con el propósito de ser consumida la carne. José Leonardo Nava nos trae los detalles. Leonardo Núñez, presidente del parque, informó que el reciente robo de 10 animales, entre ellos cerdos, váquiros, dantas y un búfalo, obedece a acciones del AMPA común, que en muchos de los casos sacrifica dentro de las mismas jaulas a las especies para posteriormente comercializarlas. De delincuentes comunes que no valoran las especies animales que tenemos acá, que no valoran la función social y educativa del parque, aprovechan las horas nocturnas, el amplio bareque de 5 kilómetros que tenemos aquí, incursionando al parque, sustrayendo estas especies y también otros objetos que son cambiados, que son luego convertidos en valores dinerarios para abastecerse de necesidades que ellos no pueden satisfacerse por vía honesta o por vía legal. Núñez señaló que no se descarta complicidad interna y que la seguridad dentro y fuera del zoológico fue reforzada por funcionarios de la Policía Regional y de la Milicia Bolivariana, quienes mantendrán un patrullaje permanente para garantizar la paz y el disfrute familiar. Y estamos seguros que con la presencia policial durante 24 horas en el zoológico vamos a reducir a cero la pérdida de animales, la pérdida de implementos y la pérdida de equipos, porque el plan de recuperación del zoológico contempla en esta etapa la generación de alimentos suficientes para el abastecimiento de nuestros animales. El presidente del parque además informó que gracias a la denuncia oportuna de las comunidades y las labores de inteligencia desplegadas por los distintos cuerpos policiales, en las últimas horas, en los sectores aledaños, se lograron recuperar 5 animales de distintas especies en extinción. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. En Mérida, el Ministerio de Educación Universitaria otorgó becas a estudiantes de diferentes casas de estudio. Gabriela Gutiérrez nos tiene la información.
En las instalaciones de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología de la entidad, el Ministerio de Educación Universitaria otorgó a 250 estudiantes de las diferentes casas de estudios de la región una ayuda de estudio de 18.000 bolívares. La actividad estuvo liderada por el candidato a la gobernación del estado, Jason Guzmán. Este es un espacio en el que estamos viendo logros que la Asamblea Nacional Constituyente tiene que convertir en derechos. El derecho a una beca debe ser convertido en un decreto de carácter constitucional. La jornada contó con la presencia del director nacional de participación estudiantil, Carlos León, quien informó que actualmente hay un operativo con la Fundación de Asistencia Médica Estudiantil para atender y apoyar las dificultades de salud que atraviese el estudiantado. Los estudiantes beneficiados en esta actividad agradecieron la ayuda por parte del Ministerio de Educación. Por su parte, Jason Guzmán aseguró que estas actividades se irán desplegando de manera continua en toda la entidad merideña. Desde el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Un adolescente de 15 años murió tras quedar atrapado en una línea de fuego cuando delincuentes intentaban perpetrar un robo a mano armada a un ciudadano. El hecho se registró en colinas de Plan de Manzano de la carretera vieja Caracas-La Guaira. El joven, quien había sido promovido a cuarto año de bachillerato, se encontraba a 100 metros de su casa conversando con una vecina cuando se produjo un enfrentamiento originado por el intento de robo de un vehículo. Cuando el menor escuchó los disparos cercanos entre el dueño de la moto de alta cilindrada y sus victimarios, trató de huir, pero una bala le impactó en el pecho. Bueno, sucedió que él allá llegaron uno y le iban a robar la moto a otra persona y mi hijo estaba en el momento, estaba ahí hablando con una muchacha cuando se formó el tiroteo. Entonces él salió corriendo a defenderse, pero bueno, una bala lo alcanzó. Le dio en el pecho y bueno, no hubo salvación ya para salvarlo. ¿Cuántos años tenía su hijo, señor? Tenía 15 años, lo cumplió el 4 de julio. Describen al joven de 15 años como ejemplar. Mira, excelente, respetuoso, muy buen estudiante y colaborador en todo, tanto él como su mamá con el liceo, excelente como representante y como alumno. En el hecho, 2 personas resultaron heridas. Uno de ellos, el ciudadano a quien intentaron robar, quien a pesar de estar armado y tener chaleco antibalas, recibió 7 disparos encontrados en condición delicada. El otro herido se trató de uno de los 3 delincuentes, quien fue alcanzado por una bala en el brazo y se encuentra a la orden de las autoridades. Los otros 2 zampones están solicitados por la justicia. En la isla de Margarita, funcionarios del CICPC localizaron el cadáver de un ingeniero que se encontraba desaparecido desde hace 18 días. El cuerpo fue hallado semienterrado con 2 impactos de bala en la cabeza. José Domingo González, de 42 años, fue encontrado en una zona montañosa del sector San Antonio, municipio García. De acuerdo a las investigaciones, la víctima fue interceptada por 3 sujetos integrantes de la banda delictiva El Gabo, presuntamente para robarle su camioneta, la cual fue desvalijada. Tras 2 días en cautiverio fue asesinado por los homicidas, quienes también lograron despojarlo de los equipos de computación que utilizaba para su trabajo y su teléfono celular. El CICPC logró la detención de 2 de los implicados en este suceso. Aseguran que el tercero está plenamente identificado. Asimismo, la policía científica se encuentra investigando otro homicidio que se registró la tarde del martes 15 de agosto en la localidad de Juan Griego, municipio Marcano. Amigos, y hacemos una pausa. Pero al regreso, responsables por incendio. 2 exfuncionarios guatemaltecos acusados por muerte de 41 niñas en marzo pasado. Los detalles en breve. Paciente necesita con carácter de urgencia 2 ampollas de epirubicina de 50 miligramos. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse al siguiente número telefónico: 0414-559-2917. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
ordenó enjuiciar a 2 exfuncionarios de gobierno por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido en un albergue de menores en marzo pasado. En el siniestro murieron 41 niñas y adolescentes encerradas en un salón. El exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres, fueron acusados por homicidio culposo, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Durante la tragedia, varias jóvenes se habían escapado del recinto debido a abusos por parte de los celadores. 6 personas murieron y otras 12 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en un hospital de la capital guatemalteca. De acuerdo a las autoridades, el ataque se produjo por pandilleros para rescatar a uno de sus compañeros. Se trata de Anderson Cabrera, de 29 años, convicto desde 2013 por varios delitos, entre ellos cargos por homicidio. El director del Centro de Salud, Carlos Soto, calificó el hecho como una masacre. En Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski reiteró no haber recibido nada de la constructora brasileña Odebrecht al ser consultado sobre los presuntos sobornos que la compañía asegura haber otorgado entre 2005 y 2014 a funcionarios de ese país. Kuczynski fue primer ministro y titular de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo, a quien Odebrecht declaró haber entregado un millonario soborno para adjudicarse 2 tramos de la carretera interoceánica sur. En España, el Parlamento de Cataluña aplazó este miércoles la decisión de tramitar una propuesta de ley para convocar un referéndum sobre su independencia. Una iniciativa que tanto el Ejecutivo como el Tribunal Constitucional consideran ilegal. La mesa de la Cámara Regional no incluyó la cuestión en el orden del día y el retraso fue justificado por la complejidad de la ley. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, tomó una decisión muy sabia al suspender sus planes de atacar la isla de Guam. Así lo expresó en un mensaje en Twitter. El mandatario indicó que la alternativa norcoreana habría sido tan catastrófica como inaceptable. El gobierno británico afirmó que defenderá una frontera sin barreras entre Irlanda del Norte tras la salida del país de la Unión Europea. Más de 3.000 personas cruzan el paso limítrofe, el cual cuenta con 500 kilómetros de largo y no posee controles de migración o aduanas. Y finalizamos en Siria, donde 17 niños y mujeres murieron tras un bombardeo de la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico. El ataque dejó daños materiales considerables en la localidad de Raqqa. Bien, amigos, hacemos una pausa. Pero al regreso, tragedia en el set. Doble de riesgo falleció durante grabación de la esperada película Deadpool 2. ¿Qué tienen en común? María Ángel Ruiz, Gabriela Spani, Estefanía Fernández, Fanny Otati, Carielis Cuadros e Irene Sáez. A ver. Cada minuto es ahora. Televisión, mucho más Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Nacho y la sorpresa que le dieron sus hijos en el estudio de grabación. Y con esa boca, bésame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos. El venezolano compartió por su cuenta de Instagram la visita de los pequeños al estudio de grabación donde se encontraba. Nacho agradeció a su equipo por ser cómplices de esta hermosa sorpresa, a pesar de todos los compromisos que tienen por delante. Aseguró que estaba a gusto con el espacio de trabajo tan acogedor y preguntó: ¿y ahora qué hacemos con este descubrimiento que nos dejó boquiabiertos a todos? La que me roba el aliento y me mantiene contento dentro de mi mente a cada momento, la dueña de este sentimiento. Y Ryan Reynolds lamentó el fallecimiento de su compañera de reparto en Deadpool 2. El actor utilizó su cuenta en Twitter este lunes para expresar su dolor tras enterarse de la muerte de Joy Harris, actriz que se encontraba debutando en el mencionado film y que al parecer era la doble oficial del personaje Domino, interpretado por Sadie Beats. Ryan escribió que es una herida difícil de cerrar. Estamos destrozados, sorprendidos y devastados.
En este momento mi corazón se derrama sobre ellos y en cada una de las personas que ella tocó en este mundo. Asimismo, representantes de la casa productora del film señalaron que sus oraciones están con la familia, amigos y colegas. Así llegamos al final. Soy Karielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Karielis, por toda la información del mundo del entretenimiento. Es momento de realizar una nueva pausa en su noticiero Venevisión. Y al regreso, decisivo. Jugador criollo aportó con fuerza al triunfo de su equipo en las grandes ligas. Los detalles en los deportes en solo minutos. Niño de 2 años necesita con carácter de urgencia los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424-563-2665. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. La expresión más extrema de la violencia hacia las mujeres y niñas es el feminicidio. Este término se refiere al asesinato por el solo hecho de ser mujer. Por lo tanto, el feminicidio es un delito y todo aquel que lo comete debe ser considerado un delincuente y juzgado como tal según las leyes de cada país. Fomentemos la paz y el respeto. Construyamos sociedades igualitarias y no violentas. Las mujeres no callamos. Amigos, iniciamos los deportes con fútbol español porque este miércoles el Real Madrid se coronó campeón de la Supercopa local. El conjunto merengue derrotó 2-0 al Barcelona en el partido de vuelta. Los dirigidos por el francés Zinedine Zidane se mostraron ampliamente superiores en los 180 minutos de eliminatoria y dejaron sin opciones a un Barça que nunca pudo desplegar su estilo de juego. En esta ocasión fueron Marco Asensio y Karim Benzema quienes sellaron el triunfo merengue al minuto 4 y 39 respectivamente. El resultado global fue de 5-1. Y pasamos a notas de béisbol y el duelo entre los angelinos de Los Ángeles y los nacionales de Washington. El sucrense Luis Balbuena despachó su 13º jonrón de la victoria de su equipo, 3-2. Balbuena terminó bateando de 3-2 con una anotada y una empujada por Washington. José Labatón se fue sin imparables en 3 turnos. Amigos, y de esta manera finalizamos con la presente emisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos.